señales de humo, aunque sea. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto contar con la presencia, ya en esta segunda charla de esta primer jornada de intercambio de nuestra segunda Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental. Es un esfuerzo interunidades coordinado por la Unidad de Iztapalapa, por el doctor Carlos Contreras. Y bueno, y detrás de este esfuerzo, pues estamos una comisión y estamos un grupo de estudiantes y también de egresados de las distintas licenciaturas de psicología que se imparten en las distintas unidades de nuestra UAM. Y pues un pool de invitados e invitadas muy importantes, también muchos de ellos con nexos, digamos, muy directos, ya sea a nivel de su formación, del egreso, de su desempeño académico y profesional dentro de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, y algunos otros y otras personas que también nos acompañan del exterior. Pero el tema que queremos, o mejor dicho, los temas que vamos a compartir con ustedes son todos de gran importancia. Los hemos considerado fundamentales porque pues hemos estado viviendo en situaciones inesperadas desde marzo del 2020 y hemos pasado por distintas gradaciones en lo que toca a situaciones personales, situaciones emocionales, condiciones, digamos, de interacción a través de medios digitales, lo cual tiene también que ver con toda una situación de confinamiento y con situaciones de una emocionalidad particular que se da en esos contextos. Y bueno, desde el principio, como ustedes lo saben, compañeras y compañeros, la UAM ha hecho, digamos, este esfuerzo. Esta es la segunda semana, decíamos, el año pasado tuvimos esta primera semana de bienestar comunitario y salud mental, y ahora nos encontramos también en un contexto diferente. Y ese contexto, el contexto actual, tiene que ver con la preparación de un regreso a la presencialidad. De tal manera que ese es, digamos, el eje, ¿no?, de la columna vertebral o el eje central de una serie de reflexiones que vamos a estar realizando a través de este medio. ¿Con qué interés o con qué objetivo? Pues bueno, la de generar un marco de acompañamiento al retorno presencial con rostro humano. Es decir, y en ese sentido es que está pensado estas charlas seguidas de conversatorios, charlas con especialistas y luego la posibilidad de tener ese intercambio. ¿Qué nos interesa? Nos interesa conocer, por supuesto, desde un marco de especialización, desde un marco serio, profundo, pues profesional, decimos, ¿no? Puntos de vista sobre una serie de temas que seguramente nos involucran de distinta manera, pero nos involucran a todos y todas. Tal es el caso del tema de hoy. Hoy estaremos hablando sobre el estrés. El estrés es una palabra que se ha vuelto muy cotidiana y que creo yo, tengo la impresión de que muchas veces se dice incluso sin saber a profundidad exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque pareciera que todo puede ser estresante o todos y todas estamos estresadas, y eso lo veníamos manejando desde antes de la pandemia de una manera muy coloquial y cotidiana. Entonces yo creo que es importante saber efectivamente qué es, de qué se trata y cómo ese estrés está posiblemente formando parte de la experiencia de nosotros, de nosotras, en este contexto que hemos estado viviendo, en el contexto de aislamiento, de preocupaciones, mortificaciones, ansiedades que se dan
o que se han venido dando, sobre todo me imagino yo que con relación al temor de los contagios de COVID-19 y también de muchas otras situaciones que resultan profundamente inquietantes y que tienen un carácter, digamos, muy, muy personal en cada uno de nosotros y de nosotras. Para charlar sobre este tema, tenemos a la profesora Cristina Hernández Uribe. Cristi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ti, Lilian. Sí. Pues les queremos compartir un poquito, digamos, de lo que ha sido la trayectoria académica y profesional de Cristina. Cristina estudió la licenciatura en psicología en la unidad Xochimilco, o sea que somos tocayas de unidad, Cristi. Y sí, además ella tiene una certificación en tutorías y una especialización en neuropedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De su desempeño profesional podemos mencionar la atención psicológica prestada a alumnos de la UAM, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. También Cristi ha desarrollado programas en profesionalización en el Sistema Nacional Penitenciario y se ha desempeñado en la UAM Coajimalpa. Cristi ha impartido docencia a nivel medio superior y superior, pues en estas tres instituciones tan importantes que tenemos, que es la UAM, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Abierta y a Distancia de México. Las líneas temáticas por donde transitan sus intereses investigativos y profesionales son, por supuesto, la salud mental y la prevención de rezagos, particularmente la deserción en las instituciones de educación superior y un tema nodal, la prevención del suicidio. Entonces, bueno, digamos, es el currículum, la semblanza curricular de lo que ha sido la trayectoria de Cristina Hernández Uribe, que nos está acompañando, y pues, Cristi, tú tienes la palabra y nos gustaría que un poco de manera, de acuerdo a lo que tú consideres primordial, pues tú vayas abordando y aquí nosotros estaremos dialogando contigo, siguiendo tus puntos de vista, tus señalizaciones, tus recomendaciones. Gracias, Cristi, adelante. Sí, gracias a ti por la presentación y bueno, en principio les comento que estoy muy emocionada de que en la universidad se visibilice el problema de la salud mental. Es un área en la que me he desempeñado desde hace tantos años, ¿verdad? Y en diferentes instituciones es difícil que se le dé un espacio a este tema y desde mi punto de vista es fundamental para el desempeño adecuado de los alumnos en las instituciones de educación superior. Digamos que sería uno de los efectos positivos de la pandemia el que se haya visibilizado este tema, porque de otra manera estaríamos semana de la salud, ¿verdad? Pero estar realizando la segunda me parece que es un logro muy importante para la institución, en particular para la UAM y en general para las instituciones de educación superior. Efectivamente, como lo mencionó Lilia o Rebeca, el concepto de estrés se ha manejado ya de manera coloquial. En muchas ocasiones no se le da el significado correcto, pero lo importante es que sí hay una identificación muy masiva de que este es un problema fundamental presente cotidianamente en nuestras vidas y que repercute negativamente en nuestra salud, tanto física como mental. Los estudios de estrés
digamos que el término se acuñó para mí pues muy recientemente y es a partir de los años 40, en que se realizaron algunos estudios por el doctor Hans, en que él identifica, después de hacer varios estudios a los afectados por la Segunda Guerra Mundial, que tienen algunas situaciones en común, especialmente la reducción del tamaño del hipocampo. Y bueno, ya en aquel entonces se sabía que el hipocampo tenía que ver con situaciones de memoria y del pensamiento. Y bueno, a la fecha, pues con el avance de la neurociencia, se sabe que juega un papel fundamental en los procesos de aprendizaje. Entonces, pues nos podemos dar cuenta entonces de qué manera es significativo estudiar el asunto del estrés en el ámbito académico. La cuestión, el manejo que se da, digamos, o la definición que se da del estrés es muy diversa porque se estudia desde muchos campos, ¿sí? Así que hay enfoque filosófico, social, médico, psicológico, etcétera. Y dentro de cada disciplina también hay diversos enfoques, por lo tanto, no existe un consenso en la definición de estrés. Para los fines del tema del abordamiento que vamos a dar el día de hoy, vamos a utilizar algunos elementos que nos brinda la neurociencia y que la define como una situación, una sensación de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir incómodos, frustrados, enojados o nerviosos. O sea, aquí casi encajaría cualquier situación negativa, podríamos decir, ¿verdad? Debido a esta tensión, se genera una gran actividad a nivel cerebral que nos altera tanto a nivel fisiológico como psicológico y conductual. Esto sucede porque el cerebro interpreta cualquier situación como peligrosa o amenazante y nos prepara para reaccionar así que el organismo se alista para dedicar todas sus energías a combatir estas situaciones que se perciben como atentados a nuestra seguridad, a nuestro bienestar y a nuestra sobrevivencia. Esta reacción inicialmente se puede considerar como normal, aunque en este aspecto tampoco hay un consenso en qué momento deja de ser normal las reacciones del estrés. Nos servirá a nosotros de referencia considerar que el estrés que sentimos frente a una situación emergente y que no dura más de entre 40 y 45 minutos, esa es una reacción positiva frente al estrés. El estrés que perdura por horas, días, semanas, meses, años, ese estrés es negativo y atenta de manera negativa contra nuestra salud en todos los ámbitos. De tal manera que, pues, aquí pudiéramos considerar que es un parámetro, pues, muy claro, ¿verdad? El del tiempo. Y sería conveniente también identificar cuáles son los tipos de estrés. También aquí hay una serie de clasificaciones que identifican diversos tipos, ¿verdad? El estrés agudo y el crónico, que tiene que ver con el tiempo, como lo mencioné, y también se habla del positivo y el negativo, el de corto y largo plazo.
Aquí, por eso considero que nos facilita a la clasificación o la identificación del tipo de estrés que estamos enfrentando, considerar el tiempo. Este tiempo no debe sobrepasar de 2 horas y, como decía, no puede irse a lo largo del tiempo, porque ya está causando estos efectos negativos que se mencionan en la salud. Ahora, ¿qué situaciones producen el estrés? Los detonadores pueden ser de muy diverso tipo y en cualquiera de las áreas de la vida los vamos a encontrar. Los detonadores pueden ser darse en el ámbito personal, académico, laboral, en cualquier ámbito en el que nos desempeñamos cotidianamente. Estos detonadores pueden ser internos, cuando nuestro propio tipo de personalidad está generando esta presión para tener un desempeño determinado. O externos, cuando las situaciones que nos presionan vienen del medio ambiente. También pueden ser reales o imaginarias. En este sentido, pues nos referimos a los detonadores reales, serían aquellos que podemos identificar de manera palpable, pues con respecto al tiempo, con respecto a demandas expresas, con respecto al horario, con respecto al desempeño de cualquier tipo y en cualquier ámbito. Y los detonadores imaginarios son los que se refieren a que tienen que ver más con con esta situación de la autodemanda que hacemos frente a los diferentes ámbitos de desempeño. De tal manera que podemos darnos cuenta que los estresores son muy amplios y los detonadores son muy diversos y son de difícil identificación. Y son de difícil identificación porque en la mayoría de las ocasiones las situaciones de estrés las hemos acarreado desde largo tiempo. Cabe decir que la forma en que enfrentamos el estrés, las habilidades que tenemos y los tipos de afrontamiento los adquirimos inicialmente en la familia. En la familia aprendemos la manera en que se enfrentan las situaciones estresantes y esa es la forma en que vamos a ir reaccionando ante cualquier eventualidad que se nos presente. Si estas situaciones son sanas, pues esa es la forma en que nos vamos a desempeñar. Si las situaciones son insalubres, también esa es la forma en que nos vamos a desempeñar. Claro que aquí se va a dar una trayectoria personal en la que vamos a ir haciendo un aprendizaje a lo largo de la vida para modificar estos hábitos y estas habilidades. Entonces, hay una situación muy personal ya que se puede ir dando de acuerdo al desarrollo que tengamos cada uno. Y ahora, ¿cómo podremos identificar la forma en que se manifiesta el estrés? El estrés se manifiesta de muy diferentes formas, como decíamos, en las diferentes áreas de afectación. Las manifestaciones físicas pueden ser desde somnolencia, mayor necesidad de dormir, cansancio crónico, fatiga, dolores de cabeza, dolores de estómago, tensiones especialmente en las mandíbulas, dolor de espalda, taquicardias,
palpitaciones, o sea, la presión sobre el cuerpo y la respuesta fisiológica son muy fuertes ante situaciones del estrés crónico. Las manifestaciones psicológicas y emocionales también son muy diversas. Pueden ser una inquietud o hiperactividad, tristeza, desgano, ansiedad, dificultades para concentrarnos, dificultades para pensar, problemas de memoria, irritabilidad frecuente, temor a no poder cumplir con las obligaciones, baja motivación para actividades académicas, angustia, ganas constantes de llorar. Las manifestaciones conductuales pueden ser una frecuente tendencia a discutir con los demás. Nos volvemos monotemáticos. Queremos tener siempre la razón. Se nos dificulta escuchar a los demás. Tenemos también la necesidad de estar solos y aislarnos. Esto porque se nos dificulta la convivencia social, porque se disminuyen nuestras habilidades sociales. También se presenta el uso de fármacos que requerimos muchas veces para estar despiertos. Sobreponemos actividades a nuestras responsabilidades básicas. También se presenta el uso de fármacos, dificultades para concentrarnos en las actividades primordiales, y comienza aquí el uso de otras alternativas como el consumo del café, del tabaco y otras sustancias que nos van a permitir un alivio momentáneo a la tensión que nos produce el estrés. Entonces, ¿qué situaciones nos van a determinar estas manifestaciones? La realidad es que son subjetivas y cada quien las vamos a vivir de manera diferente. Claro que para finalidades de estudio se hace una identificación de los aspectos, de las manifestaciones más comunes y que con mayor frecuencia se presentan en los diferentes grupos de estudio, pero cabe la posibilidad de que no nos identifiquemos ni con los detonadores, ni con las manifestaciones, porque cada quien estamos aquí generando o presentando nuestras propias dificultades y nuestros propios elementos que van a influir en cómo se manifieste. Entonces, de alguna manera, si nos damos cuenta, lo que hemos conocido como estrés, pues se queda corto con esta situación que se menciona, ¿verdad? En que ya está poniéndose en riesgo nuestra salud física, nuestra salud emocional, y estamos comprometiendo incluso nuestra vida. Esto particularmente cuando las situaciones de estrés han comprometido permanentemente nuestro organismo. Entonces, hasta aquí, creo que de manera general pudiéramos mencionar que serían las descripciones más generales de lo que es el estrés en general. Si hubiera algún comentario o alguna duda, me gustaría que la expresaran. Ya, te ha apagado el micrófono. No, bueno, yo creo que nos estás abriendo los ojos en muchos sentidos, porque se vuelve, o sea, nos damos cuenta que hablar del estrés en realidad es hablar de una serie de, digamos, de un proceso que se va gestando, ¿no? Emocionalmente en las personas,
y que al hacer tú esta diferenciación donde dices, bueno, a ver, una es la reacción que se puede dar ante una determinada situación de riesgo, ¿no? Y esa, ¿no? Esa es una reacción, digamos, muy natural, que lo que hace es producirnos estar en alerta y tener, digamos, más cuidado en ese contexto, en esa situación, y tiene una duración de un par de horas. El asunto es que difícilmente nosotros conversamos y nos decimos, hombre, ¿cómo te fue hoy? Pues he estado muy bien, pero tuve un poquito de estrés, tuve mis 2 horas de estrés del día de hoy, pero ya lo tengo superado, ¿no? Ya me siento en este momento muy bien. En general, lo que hay, me parece, en muchísimos de nosotros, de nosotras, es una sensación permanente de agobio, por llamarlo de alguna manera, por utilizar una palabra que no sea estrés. Y allí me parece muy importante porque de lo que nos habla Cristi, digamos, de un proceso que se va generando también a partir de una serie de prácticas mentales, por así mencionarlos, ¿no? Pero que son subjetivas, pero también son sociales. Es decir, es este diálogo, por así decirlo, quizás un poco de sordos, pero sí una situación de dialogicidad entre la interioridad y la exterioridad y cómo, ¿no? Cómo nosotros interpretamos. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito, Cristi, si tú estás de acuerdo, en esta idea que me parece que es nodal y que ya lo señalaste. Muchas veces nos estresa no estar a la altura de las circunstancias, nos estresa no poder cumplir con lo que tenemos que cumplir, digamos, tener expectativas y quizás saber que hay dificultades y de pronto casarnos con la idea de que va a ser mucho, mucho, mucho más difícil y entonces mantener una especie de diálogo que nos está bloqueando y que nos está generando más y más angustia y que como lo mencionaste, Cristi, pues fue los motivos, por supuesto que pueden ser muchos, ¿no? Estas cuestiones que nos detonan, que pueden ser personales de nuestra propia relación identitaria, subjetiva, personales, que tiene que ver con nuestras relaciones emocionales, con los demás, por supuesto, vinculaciones también de pareja, situaciones económicas, situaciones académicas, y todo esto que en realidad es la vida cotidiana, pero que nos lastima, no sé si nos lastima o nosotros estamos en una dinámica que se vuelve lastimosa. Pero bueno, no sé tú cómo podrías ayudarnos a visualizar digamos, esta tendencia, ¿no? Cómo lograr, pues esto que se dice muy fácil, ¿no? Vamos a bajarle al estrés, pero creo que bajarle al estrés implica tener mucha conciencia de qué se trata y en qué punto estamos, cómo llegamos ahí y cómo le hacemos para salir de ello. Sí, exactamente, como dices, lo más importante es identificar que la situación de estrés es una situación de vida, ¿sí? O sea, tan es así que si no nos estresamos, pues no estaríamos vivos, porque es como identificamos las situaciones, o nuestro cerebro identifica las situaciones en las que tiene que hacer un esfuerzo adicional. Es por eso que, bueno, dicen, pareciera que el estrés es una descripción de la vida moderna, cuando en realidad el estrés ha existido desde que existe la raza humana, ¿verdad? O sea, la manifestación de estrés comienza con los recién nacidos. O sea, una manifestación de estrés de los recién nacidos es el llanto. O sea, si el bebé tiene hambre, tiene sed, tiene sueño o tiene miedo porque no hay nadie cerca, se fue su mamá y eso pone en riesgo
su vida misma, él llora, es la manifestación que él conoce para salvaguardar su seguridad. O sea, porque llora y alguien acude. Es un llamado de auxilio. Claro, estas formas van modificándose como va evolucionando la vida, pero el estrés está presente a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuando este estrés ya no lo controlamos y más bien nos controla a nosotros, ¿verdad? Ese es el problemita. Exactamente. Y exactamente. Así que es importante que conozcamos cuáles son las manifestaciones del estrés para que sepamos que tenemos que hacer un alto, tenemos que observarnos, tenemos que identificar, en primer lugar, identificar, reconocer si estamos enfrentando situaciones de estrés crónico, que sí, pues sería, digamos, sobre todo en el ámbito universitario, sería una constante, ¿verdad? Podríamos decir que estudios de nivel superior son sinónimo de estrés. O sea, incluso a tal grado que si tú platicas con los profesionistas, cualquiera te va a decir que como profesionista nunca ha vivido situaciones tan estresantes como vivió a lo largo de la universidad cuando realiza los estudios. Entonces, sí es importante que en este ámbito identifiquemos cuando estamos enfrentando de manera positiva las situaciones estresantes y cuando estas situaciones nos están rebasando. Esto es muy interesante, por ejemplo, los alumnos vienen a la consulta y yo creo que la demanda más frecuente es la dificultad para concentrarse y la dificultad para comprender los textos. Y incluso muchos de ellos llegan a pensar que tienen problemas de aprendizaje. Y claro, lo que aquí ese es el asunto. El problema que se enfrenta es a esta sobrecarga de trabajo está generando esas reacciones negativas y la dificultad para enfrentar la demanda. Y bueno, claro, entraríamos al tema del estrés académico, pero bueno, lo podemos ya ir abordando y es, Sí. ajá, sí, digamos, ya lo estamos abordando, ¿verdad? Es, ¿a qué le llamamos estrés académico? Es simple y sencillamente el que se refiere a que los detonadores en el ámbito de la universidad, o sea, se refiere exclusivamente a los detonadores. Y esto digamos que se enfoca de esta manera para fines de estudio. O sea, necesitamos saber qué situaciones generan estrés en el ámbito universitario para poder tomar medidas institucionales y prevenir la afectación importante. ¿Por qué? Pues porque simplemente esto va a reflejarse en el rezago y luego en la deserción de los alumnos, ¿no? De tal manera que, digamos que si alguien me preguntara, pues yo opinaría que en el examen de admisión deberían incluirse ítems para conocer sus habilidades para enfrentar el estrés y creo que sería conveniente que en todas las universidades existiera al inicio un taller para el manejo del estrés. Yo creo que esa sería una medida de retención de alumnos muy favorable. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito escolar? Aquí interviene mucho el modelo educativo, ¿sí? Claro, si tenemos un modelo que, aunque se declare enfocado en el alumno, las estrategias tanto de docencia como de evaluación siguen estando centradas en el docente o centradas en el conocimiento, muy difícilmente
se va a considerar la forma en que el alumno está enfrentando la demanda. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, la planeación que se realiza de manera individual por los docentes. Así que si un alumno está inscrito a 8 materias o a 6 materias y hace la suma de la lectura que se le pide por los 6 profesores, pues la demanda no es posible enfrentarla. O sea, cada profesor te va a pedir una cantidad de lectura como si fuera la única materia que estuvieras enfrentando. Entonces, no hay una coordinación, es muy difícil entonces que se considere la situación del alumno, aquí la enseñanza se está enfocando otra vez en la acumulación de conocimientos y eso genera situaciones estresantes que desbordan a los alumnos. Y decía, bueno, depende del modelo porque, por ejemplo, en la UAM tenemos la unidad Xochimilco, ¿verdad? Que conocemos, ¿no, Rebeca? Que como es un modelo modular y con estrategias de resolución a base de problemas, se da otro tipo de ambiente en el salón, mucho menos estresante. Se desarrolla más la confianza. Estos aspectos son identificables en otro tipo de modelos, cuando son modelos por asignatura. Y se pierde de vista por completar los planes de estudio de las materias de los alumnos. Se pierde también el ambiente de confianza. Y cuando se pierde el ambiente de confianza, ya no hay un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, la cuestión del modelo es determinante para la manera en que los alumnos pueden afrontar el estrés dentro del ámbito académico. En la UAM tenemos también, por ejemplo, nuestros trimestres, ¿verdad? Y todos sabemos que el trimestre también es sinónimo de súper estrés. O sea, es muy difícil adaptarse al modelo trimestral porque la demanda es mucho más alta del tiempo. Cuando venimos de sistemas que funcionan con programas semestrales o anuales, aquí iniciamos con programas trimestrales en que si no te presentas en la primera semana, ya te va a costar trabajo adaptarte, integrarte al grupo, entender la lógica del maestro, identificarte con el estilo de aprendizaje del maestro y con su forma de evaluación. Esta situación afecta para la retención de los alumnos en el primer año, que es el momento en el que ellos deberían estarse adaptando al sistema. Entonces, los modelos en cada universidad son determinantes para, digamos que la higiene en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería lo interesante, digamos, no? Sería identificar qué aspectos académicos están repasando a nuestros alumnos, están presentándose nuestros alumnos. Y bueno, aunque no hay estudios específicos del tema en la UAM, sí hay algunos estudios sobre la deserción y, digamos, hay factores que nos sirven para identificar estos elementos, ¿verdad? También hay estudios de otras instituciones de educación superior y aunque haya una variación, podríamos recoger aquí el elemento de la sobrecarga académica. Ese elemento en los diversos estudios es el más señalado por los alumnos como elemento estresante, contradictoriamente con lo que se pensaba antes que eran los exámenes, las evaluaciones finales
las más estresantes, los alumnos mencionan que es la sobrecarga. En esta situación que ya comento de que no se da una coordinación entre los docentes del mismo nivel o que atienden al mismo grupo, y en muchas ocasiones incluso el mismo profesor menciona que bueno, esta es mi asignatura, y para mí es la única, la exigencia que voy a tener con ustedes es como si solo estudiaran esta materia, y así lo expresan. Sí se entiende de alguna manera, digamos, la preocupación, porque en algunos momentos o en algunas etapas se consideró que a mayor exigencia había un mayor aprendizaje, y la realidad es la contraria, ¿sí? Mientras yo exijo más a los alumnos, los estreso más. Los estreso más y su cerebro reacciona eh, eh, de manera negativa al aprendizaje, ¿sí? Se le dificulta el aprendizaje, porque se enfrenta a las situaciones que ya se han mencionado, ¿verdad? O sea, tiene que estar más ocupado en mantenernos vivos por el estrés que en aprender. Entonces, esto juega un papel muy negativo en el aprendizaje. Todavía hay programas de estudio, por ejemplo, bueno, en diversas instituciones, que llevan los alumnos 12 materias, 16 materias. O sea, aquí, bueno, platicando con los profesores, te das cuenta que no se alcanzan a aprender el nombre del alumno. Entonces, ¿de qué manera vas a darle un seguimiento personalizado? ¿Vas a identificar qué problemas está teniendo el grupo? Es muy difícil. O sea, no es posible. No es posible que haya una relación en el proceso de aprendizaje de tranquilidad, de ambiente de aprendizaje frente a esta demanda. Cuando además yo tengo grupos de 40 y tengo que pasar de una clase a otra, pues bueno, aunque quisiera no me voy a aprender sus nombres, ¿verdad? Entonces, esas situaciones que no se identifican en los planes de estudio y que siguen estando, obedeciendo a esa idea de que a mayor exigencia, a mayor aprendizaje, juegan en contra de los procesos, y lo que provocan es mayor estrés, mayor rezago, mayor deserción. Esa es la situación real. O sea, entonces, la identificación de los factores estresantes en las instituciones nos van a permitir hacer ajustes a los programas, hacer ajustes a los modelos, hacer ajustes a los estilos de aprendizaje, de tal manera que estemos considerando que en los ambientes más amables es donde se da un aprendizaje más significativo. Me parece, perdón, me parece muy importante esto que estás mencionando, porque de hecho creo que aquí se trata de hacer una llamada de atención en el sentido verdaderamente comunitario, en el sentido realmente colectivo. Es decir, pareciera que la institución es una estructura, por un lado, inamovible, y por otro lado, evidentemente, digamos, estructurada, voy a decirlo, ¿no? Jerárquicamente. Y allí me parece que hablar de, por ejemplo, bienestar comunitario y salud mental, que es lo que en este momento nos está convocando, nos lleva a tener reflexiones que puedan ser autocríticas desde los distintos lugares que ocupamos. Somos todos partes confluyentes y conformantes de una institución y, digamos, y del transcurrir de la vida institucional. Y lo hago, lo pongo muy en la mesa porque efectivamente me parece que las prácticas
bueno, son las que son, pero muchas veces hay como una mistificación detrás de ellas, ¿no? Y pensar que, lo que tú decías, que solamente una docencia muy exigente va a lograr que el estudiante pueda dar los mejores resultados, que la manera de estimularlo, estimular a los y las estudiantes pasa muchas veces por señalar mucho más los errores que aquellos, digamos, opiniones, comentarios, momentos en donde se ve que se está dando justamente esta transformación con natural al proceso de enseñanza-aprendizaje. Que por supuesto que pareciera que el alumnado llega a un ambiente y por ser el alumnado pues está lleno de errores que se dan per se porque no tienen la edad, porque no tienen la experiencia, porque están en vías de profesionalización, etcétera. Y del otro lado, las y los profesores tenemos el saber, tenemos el conocimiento, tenemos, por lo tanto, el derecho de, digamos, enseñar en los términos que consideremos sean los mejores. Yo creo que en todas las instituciones de educación superior se dan estos casos en donde incluso, híjole, perdón que lo diga, pero muchas veces hay colegas que están muy orgullosos de ser justamente ellos elementos estresadores, ¿no? O sea, me gusta porque pareciera que esa es una forma de... En fin, no sé, por ejemplo, nuestro compañero que también está aquí con nosotros y que ha estado como estudiante y ahora ya en un terreno profesional, Eric, si tú quisieras hacer algún comentario en el sentido de este tema, yo lo pondría sobre la mesa, digamos, como para no personalizar, pero sí profundizar un poco más en términos de qué manera colectivamente podemos transitar a una experiencia universitaria más sana, en donde todos podamos, pues, justamente construir formas para desestresarnos y para vivirlo mejor. Y bueno, muchísimas gracias, doctora Liliana Rebeca, por darme la palabra. Y muy interesante pues lo que dice la licenciada Cristina acerca del tema del estrés, ¿no? Y todo el estrés que se genera alrededor de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Del modelo que se utiliza y cómo tenemos que también a lo mejor ir teniendo una visión como más saludable acerca de estos procesos de enseñanza y aprendizaje basados en el estudiante, centrados en el estudiante, pero realmente en el estudiante como tal, ¿no? Desde todos puntos de vista y tomando en consideración pues toda la personalidad del estudiante, ¿no? Como son la parte emocional, afectiva, de relaciones, etcétera, ¿no? Que pues como hablaba la licenciada Cristina, pues está relacionado con el tema o pueden estar relacionados con el tema del estrés, ¿no? Y sus manifestaciones físicas, conductuales o psicológicas. Y aunado a esto, a mí me surgía también la pregunta, pues en este tema tan complejo como hablaba la licenciada Cristina, del estrés, ¿no? Ya desde el punto de vista de la academia, ¿verdad? Y me surgía a mí la duda y tal vez si la doctora nos puede ilustrar con su experiencia o también desde lo que considere ella que se puede dar ahorita en este tema tan complejo, ¿no? Que viene todavía a introducir más ruido en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la pandemia y el retorno, ¿no? Porque no deja de ser estresante para todos, ¿verdad? Algunos, como decía la licenciada Cristina, pues tendremos algunas estrategias de afrontamiento para solventar el cómo retornar a las aulas y cómo retornar
a una vida que a lo mejor no va a ser como la cotidianidad en la que entendíamos pues la vida antes de la pandemia, pero ya es como un elemento a lo mejor estresante más, ¿no? Que viene a generar más ruido también en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues si ella nos pudiera dar como una palabra, una reflexión acerca de eso, pues me gustaría escuchar. Bueno, en principio, claro, es el tema que nos ocupa es si estamos preparados para manejar el estrés, ahora que lo que sigue es el a la presencialidad, ¿verdad? Y digamos, podríamos mencionar que podemos saber qué tan preparados estamos en el manejo del estrés, simplemente identificando en qué medida hemos estado manejando nuestro estrés hasta el momento. O sea, esta situación, digamos, es un estilo de afrontamiento que hemos venido desarrollando a través de los años, como mencionaba, y que en este momento lo que es una oportunidad, esta cuestión de la pandemia es un evento traumático a nivel universal que al cerebro le brinda una ventana de aprendizaje. En ese sentido, está, digamos, la neuroplasticidad nos va a favorecer para desarrollar habilidades más fuertes para enfrentar el estrés. Lo principal es que enfrentamos una situación difícil, pero no fue a nivel personal ni familiar, ¿verdad? Sino a nivel social. Y eso nos permite mirarnos los unos a los otros y de esta manera, pues es como podemos aprender y desarrollar, ¿verdad? Estas habilidades, o sea, saber cómo los demás están enfrentando, yo lo voy a replicar y voy a aprender de esto. Esa es una. La otra es esto que mencionábamos, ¿verdad? O sea, la pandemia es una oportunidad social para visibilizar situaciones y problemas que antes no veíamos, como el de la salud mental, como el del estrés. Ajá. Entonces, ¿estamos listos para enfrentar lo que viene? Sí. Considero que sí, y además que hay una situación favorable, porque en la universidad se han abierto muchos espacios de reflexión sobre diversos temas que buscan generar las mejores condiciones para el regreso. Temas que antes quizá no todos fueron atendidos, ahora son atendidos, están siendo atendidos, y eso como institución, ahora como individuos, repito, esta ventana neurológica, esta ventana de aprendizaje que se abre, está favorecida por estar en un entorno institucional. O sea, la institución nos va a dar la cobertura para ese aprendizaje, nos va a favorecer, nos va a dar los elementos, nos va a dar la posibilidad de aprender de los otros cómo se superan estas situaciones, porque además se genera también, se generan situaciones de empatía y de solidaridad, como en cualquier otra situación catastrófica. Esas situaciones se generan como parte de nuestras habilidades positivas, ¿verdad? Y digamos que impulsar la compasión hacia el compañero, hacia el grupo, pero sobre todo la autocompasión, es lo que nos va a permitir hacer de este aprendizaje
un momento determinante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, el mayor recurso que tenemos para manejar nuestro estrés? Es pertenecer o ser parte en este momento de una institución de educación, porque nos va a dar toda la cobertura, todo el aprendizaje para desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, tenemos que tener la certeza de que va a ser de esta manera. Esto es así frente a cualquier desastre o catástrofe que se ha presentado en la humanidad. Entonces, sí estamos listos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric. No sé si tienes alguna otra cosa por ahí derivado de los últimos comentarios que nos hace Cristi. Sí, derivado de los comentarios que nos hace Cristi, pues, bueno, yo apoyo en el programa de bienestar, de salud mental, y pues la universidad, y parte de lo que hablaba la doctora Cristi, la universidad también brinda diferentes apoyos y programas para los estudiantes de la UAM, a los cuales pueden acudir. Uno de ellos es el programa de apoyo y orientación psicológica POAP. Pueden buscarlo en sus redes sociales o en la página web. Este tipo de programa ofrece servicios como atención individual, terapia grupal, sesión única, atención en crisis y diferentes talleres. Por ahí vamos a estar informando de los números de teléfonos a los cuales pueden llamar y las extensiones que pueden, el número de extensión al cual pueden solicitar los servicios. También está la línea UAM, pues, que es muy conocida por los estudiantes, ¿no? Y donde ellos también ofrecen orientación, información sobre los problemas emocionales a los diferentes integrantes de la comunidad universitaria. Y también está el programa de salud mental, que les comentaba, al cual pertenezco, de Yo Puedo Sentirme Bien. Y pues les vamos a pasar los datos de los correos electrónicos y los números de teléfono. Tal vez ahorita los publico en el Facebook para que pues tengan la información, y si alguno pues quiere comunicarse, pues estos son algunos de los recursos con los que cuenta la universidad. Muchas gracias. Adelante, Cris, adelante. Sí. Yo quiero agregar todavía respecto a un tema, pero muy, muy rápidamente, y es sobre en qué momento darnos cuenta que requerimos una ayuda para enfrentar esta situación. Y bueno, como ya se ha mencionado, el enfrentar síntomas, debemos identificar los síntomas e identificar que nos están rebasando estos síntomas, ¿sí? Es decir, yo no estoy comprendiendo la clase, yo leo y no comprendo nada, yo no puedo interactuar con mis compañeros. Digamos que en el ámbito académico serían los síntomas más importantes. ¿Y cómo los identificamos y cómo los identifica también el docente en el aula? Es a partir de aspectos conductuales, ¿verdad? Comenzamos a faltar a la clase con facilidad, o sea, nos empezamos a ausentar. El rendimiento comienza a disminuir y nuestros trabajos, digamos, no son del nivel esperado o del nivel que habíamos venido teniendo o que corresponde a nuestro nivel de avance en la licenciatura, y el aislamiento. Estos serían síntomas que nos permiten en lo personal identificar que requerimos una ayuda especializada. También nos permiten identificar cuando nuestros compañeros están en una situación tal que requieren un apoyo. Es muy importante que lo identifiquemos y que podamos comentarles que es importante que acudan y se acerquen a un apoyo especializado, pero aquí lo más importante va a ser que el docente identifique estos comportamientos, porque es él
quien mayor autoridad tiene sobre el alumno y quien puede mencionarle que requiere una atención especializada. Entonces, aquí es donde entra lo que decía Eric, esta parte de comunidad, en donde todos tenemos que reconocer cuáles son las expresiones de estrés dentro del aula y poder atenderlos, ya sea en lo personal o conducir a un compañero o a un alumno a que se acerque a estos a apoyos especializados que tenemos en todas las unidades de nuestra universidad. Creo que eso sería algo fundamental para saber que estaremos en condiciones de enfrentar el estrés en la etapa del retorno. Gracias, Cris. Bueno, yo quisiera preguntar algo que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que ya se ha dicho, pero que estaba yo pensando. ¿Qué será, por supuesto, con el riesgo de quizás equivocarme? Pero, ¿qué será esta circunstancia, poniéndonos en los zapatos de las y los estudiantes ahora que están por regresar? ¿Cuál será, digamos, la mayor dificultad o digamos, qué elemento les puede o qué elementos les pueden producir mayormente estrés? Yo creo que algo que se tiene que considerar es, como quiera, la transición de digamos, de lo remoto a lo presencial, las formas particulares de interacción, el hecho de tener una convivencia, digamos, cara a cara, en el mismo espacio, que de alguna manera, pues, son prácticas diferenciadas y estar aquí en Zoom, mirándonos a distancia, bueno, es diferente de cuando estamos en el mismo lugar. Y llevando el punto al grado máximo de posibilidades de estresamiento por estar en el mismo lugar, yo creo que también hay preocupación generalizada sobre contagios, ¿no? O sea, yo creo que a la gente, todo el mundo se puede estresar, decíamos, a todos nos estresa, a los profesores nos estresa regresar, porque muchos de alguna manera, pues hemos encontrado una manera también válida de dar clases de manera remota. A los estudiantes les estresarán por estas cuestiones, incluso los contagios, a los papás también, ¿no? Los padres y madres de familia también hay, digamos, esta situación que como quiera, después de 18 meses o un poco más, ¿no? 19, ha sido muy complejo, pero lo digo en mi condición de mamá, lo confieso, de una chica que está estudiando el bachillerato y que la verdad no, yo entiendo lo importante que va a ser el regreso, pero también ha habido cierta tranquilidad, una gran tranquilidad de pues estar trabajando juntas y tenerla en casa, ¿no? Y saber que aquí está y está bien, está a salvo del COVID y también está a salvo de muchas otras cosas que igualmente imperan en la calle, que no tienen necesariamente que ver con COVID, pero sí con situaciones estresantes como toda la información y desinformación que tenemos acerca de la seguridad en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, es enfrentarnos otra vez, ir de estar adentro, ¿no? Hacia la exterioridad. Y yo creo que ese es un punto, pues, que me gustaría que aquí pudiéramos abordar con algunas precisiones. Sí, claro, esto que señalas es muy importante. Aquí hay que reconocer que nos pusieron en pausa, ¿verdad? Cuando se definieron las medidas de confinamiento. Esa situación fue altamente estresante para todos, simplemente porque fue una irrupción en nuestra vida privada, en nuestra vida.
¿verdad? O sea, nos cambiaron toda nuestra dinámica y en el caso de la universidad, pues pasamos de la presencialidad a distancia, que era algo totalmente desconocido. Esta situación se enfrentó con mucho estrés, pero sobrevivimos, ¿verdad? O sea, pudimos enfrentarlo, tuvimos la habilidad para enfrentarlo. De tal manera que el regreso, debemos de tener la certeza de que el regreso va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque regresamos a lo conocido. Claro, aquí va incluido lo conocido del tráfico, lo conocido de la distancia, lo conocido de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera es la normalidad que había en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos entender esta situación o atender esta situación? Es, yo me voy a sentir, y cada uno de nosotros nos vamos a sentir alterados, estresados, nerviosos, cuando se dé el retorno, pero nos vamos a dar cuenta que esto va a pasar en 10 minutos, en 30 minutos, en 45 minutos o 2 horas, pero va a pasar muy rápidamente, contrario a lo que fue la otra situación, mucho más difícil, ¿no? Y entonces sí es importante llamar la atención de que si este nerviosismo va más allá del primer día o la primera semana, ya me está urgiendo una atención especializada. O sea, sí es importante señalar. O sea, aquí ya entra este parámetro del tiempo, ¿no? O sea, mi nerviosismo en el regreso no puede durar más allá de algunas horas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer como comunidad para favorecer un ambiente sano? Pues el respeto, aceptar la diversidad de expresiones, ¿verdad? No todos vamos a vivir de la misma manera el regreso, como no todos vivimos de la misma manera el aislamiento. Y digamos que hacernos el propósito de generar ambientes de confianza. De confianza. O sea, muchas veces hacemos comentarios que lejos de apoyar al compañero, al alumno, estamos poniéndolo en una condición vulnerable porque él trae una carga que desconocemos, pero que le está costando trabajo enfrentar y que a veces nuestro comentario poco empático le va a detonar una situación difícil que le va a comprometer su respuesta a este cambio, ¿no? Entonces, tenemos que ser empáticos. Yo creo que sería la recomendación, ser empáticos con los demás, ser compasivos con nosotros mismos primero, ¿no? O sea, darnos cuenta de lo que nos está costando trabajo, darnos cuenta de lo que de que no estamos pudiendo y requerimos pedir apoyo, darnos cuenta hasta dónde podemos apoyar a otros. Eso es muy importante para entonces poder identificar también de qué manera vamos a apoyar a los demás. En esta empatía y este deseo de contribuir y de apoyarnos unos a otros ha sido clave en la experiencia misma de lo que se ha vivido en la universidad y pues seguramente en muchos otros lugares. Yo puedo hablar de lo que ha sido la experiencia dentro de la UAM, trabajando por comisiones, viendo desde luego cuáles han sido las, digamos, cómo brindar, cómo ofrecer las mejores condiciones cuando se echó a andar el programa emergente de enseñanza remota y también reconociendo justamente todas estas dificultades y digamos, la condición de vulnerabilidad que existía por el simple hecho de estar en pandemia. O sea, allí esa era una condición de vulnerabilidad plausible y generalizada, y luego en la vivencia particular
me gustaría simplemente compartir con ustedes lo muy grato que para mí ha sido participar, digamos, en estas comisiones, en este trabajo de la primera y segunda semana de Bienestar Comunitario y Salud Mental. Y en el caso de la unidad, en la configuración de la red de apoyo universitario de la unidad Xochimilco. Y a lo que quiero ir como la parte anecdótica es que cuando estuvimos, digamos, conscientes de que era necesario reunirnos para sumar nuestros esfuerzos y poder trabajar tanto para, digamos, brindar este apoyo, este acompañamiento psicológico, las áreas especializadas, tanto la licenciatura de psicología como orientación educativa, y por el otro lado, digamos, de parte de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que también tenemos en Xochimilco, pues este bienestar comunitario que pasaba por consejos alimenticios, cuidado, digamos, de la salud en general, la realización de actividades culturales para seguir fortaleciendo la comunidad. Lo que yo quiero decir es que todas las entidades constituidas por compañeros y compañeras de la unidad, todo mundo sumó esfuerzos, todo mundo dijo, vamos, todo mundo dijo, lo podemos hacer, nosotros podemos aportar esto y nosotros podemos aportar esto otro. Y a mí me parece que además de agradecer desde luego la buena voluntad de todo ese grupo de compañeros y compañeras, también detrás es la muestra, digamos, el síntoma de que una necesidad de estar bien con uno mismo y estar bien con el entorno, porque estar bien con uno mismo, desestresarnos un poquito, me parece que pasa por esta condición de mirar nuestras propias posibilidades de apoyo hacia los demás, ¿no? O sea, nuestras propias habilidades para contribuir al fortalecimiento de algún compañero, de alguna compañera, de hacer que la situación grupal pueda fluir armoniosamente. Es decir, ¿cuál es nuestra contribución en medio de todo esto? Y pensarlo, vivirlo conscientemente, reflexionándolo, me parece que nos abre, ¿no?, espacios justamente para poder soltar nuestros agobios, nuestras angustias, esto que en lo general podemos llamar esta condición de estrés. Bueno, yo lo comparto, pero no sé, ustedes como especialistas en psicología, ¿qué me puedan decir al respecto? Yo no sé si a lo mejor la cosa no va por ahí. ¿Cómo ven? O sea, definitivamente esta actitud de empatía favorece la confrontación o la resolución del estrés, porque apoyar al otro, constituirnos en comunidad, nos da elementos de satisfacción que atenúan los efectos negativos del estrés. O sea, a nivel cerebral, digamos, esa parte está allí, así funciona, y por lo tanto, pues sí es importante que, por eso hay reacciones tan solidarias y tan empáticas frente a desastres, frente a situaciones traumáticas sociales, porque hay una reacción precisamente de sentirme vivo a través de poder apoyar al otro, de saber que mi intervención puede salvar al otro, al mismo tiempo me estoy salvando yo. O sea, hay una reciprocidad que funciona en estas situaciones y es muy importante promoverlas. Por eso, digamos, yo insistiría en que la parte fundamental se va a trabajar dentro del aula, y si podemos a partir de aquí fortalecer
las actividades de equipo, por ejemplo, que bueno, en algunos modelos son lo básico, pero en otros todavía no se utilizan mayormente. Sí es fundamental que promovamos esta integración de los alumnos a los grupos. De otra manera, va a ser muy difícil que ellos puedan desarrollar la habilidad para enfrentar el estrés que les genera el regreso. O sea, solamente a partir de sentirnos parte de la comunidad lo vamos a lograr con esas acciones. Muchas gracias, Cristi. Bueno, yo quisiera preguntarle a Eric si tiene algún comentario final y también pedirle a María Cantorán, nuestra compañera de apoyo y de enlace, si nos puede ir mencionando ya desde ahorita, antes del cierre, cómo viene la consecución de la dinámica. Es decir, aquí hemos tenido, digamos, este planteamiento que ahora mismo vamos a cerrar con el comentario de Eric y luego ya con el comentario final de Cristi. Y en el Inter, si nos puedes decir qué es lo que sigue. Entonces, bueno, Eric, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Pues muy interesante la charla que nos ha brindado la doctora Cristina sobre esto del estrés, ¿no? Y al finalizar, pues con este tema de la empatía, que pues a lo mejor el mundo antes de la pandemia, pues ya veníamos utilizando tal vez como esa solidaridad hacia el otro, ¿verdad? Que veíamos que era importante, pero siempre existía ahí como esa parte del individualismo, ¿verdad? Que tal vez estaba muy promovido antes de la pandemia, pero también, como decía la doctora Cristi al principio, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y parte de eso también es el ser empáticos y ser menos individualistas, ¿no? Preocuparnos más por el otro, por su situación, ponernos en el papel del otro, lo que está viviendo, lo que está sufriendo, cómo le está costando a lo mejor hasta adaptarse, y cómo podemos ayudar al otro siendo empáticos, entendiéndolo desde su realidad y también pues acompañándolo, ¿no? En estos procesos. Creo que la pandemia también nos ha servido pues para aprender acerca de esto, ¿no? Y cómo esa empatía pues nos va a ayudar, como decía la doctora Cristina ahorita al final, pues a generar como esa cohesión, ¿no? Tanto en el ámbito universitario como en el ámbito social, pues para crecer como personas, para salir adelante como personas de esta situación crítica como decía la doctora, de estrés postraumático que hemos vivido de la pandemia y pues afrontarla, ¿no? Afrontar la realidad, pero con un acompañamiento al otro y entendiendo al otro, ¿no? Siendo empáticos. Eso creo que es una gran enseñanza, ¿no? Y pues a nivel psicológico, pues toda la transformación que puede haber a nivel conductual, a nivel cognitivo, de poder entender el otro y de crecer con el otro también. Entonces eso, me parece muy interesante, ¿verdad? Y cómo eso puede también, inclusive repercutir, como hablaba la licenciada Cristina, en el ámbito del estrés, ¿no? Para que sea una forma más llevadera de solventar tal vez ese tipo de comportamientos o ese tipo de estrés que nos puede generar, pues este retorno bueno, la pandemia y este retorno. Entonces, pues, muy interesante y muchas gracias a la licenciada Cristina pues por esta plática, por compartirnos su conocimiento. Gracias también para ti, Eric. Y en ese sentido, yo creo que es importante que hagamos justo el enlace de lo que hemos estado diciendo, porque queremos pasar un poco a los hechos, queremos pasar a esta posibilidad abierta de tener ese intercambio, ese diálogo, ahora mismo de manera subsecuente. Entonces, María, si nos indicas un poquito cómo va a ser la dinámica, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues al finalizar esta charla estará empezando el conversatorio Manejo de Estrés. El link lo pueden encontrar en la transmisión en vivo, en los comentarios de la transmisión en vivo que se está llevando por Facebook. Y también los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En TikTok e Instagram
nos encuentran como @bienestarcom_UAM, en Facebook y YouTube como Bienestar Comunitario UAM. En estas redes sociales se va publicando el programa que se tendrá a lo largo de la semana, también los conversatorios que llegaremos a tener, los links para que hagan su registro y puedan entrar. Y si llegan a tener alguna duda, pueden mandar algún correo a cualquiera de las dos direcciones que tenemos. La primera es salud.mental@correouam.mx, o a la segunda, que es bienestarcomunitario@izt.uam.mx. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues justo ya para dar el salto a la otra parte, yo quiero pedirte, Cristi, por favor, dinos un poco, ayúdanos a hacer este tránsito y de qué manera podemos estimular a nuestros compañeros y compañeras que estarán participando en el conversatorio, digamos, a que justamente nos compartan sus sentires y sus puntos de vista. A veces todo mundo habla del estrés, pero no es tan sencillo hablar del propio. Entonces, quizás si tú nos ayudas un poquito. Claro, bueno, como ya había mencionado, el reto es primero saber que estamos o no estresados, porque muchas veces es una condición con la que hemos vivido, por lo tanto la normalizamos, y sin embargo la afectación negativa sigue adelante. Entonces el primer reto es saber si estoy o no estresado. El segundo reto es identificar qué situaciones están detonando mi estrés. Y estas situaciones muchas veces son intangibles porque nos las transmiten, ¿sí? O sea, si tenemos una relación difícil o tóxica, pues no nos damos cuenta de qué manera nos está estresando, ¿verdad? Si en nuestra comunidad hay una situación de violencia, eso nos está generando un estrés importante. Entonces, muchas veces el estrés lo adquirimos de nuestro entorno y no hay situaciones tangibles para identificar los detonantes. Entonces, es muy importante que participemos en charlas, en eventos que nos permitan identificar cuáles son los detonadores propios que estamos teniendo y también cómo se está manifestando en nosotros. Yo ya les decía, para mí la situación más importante que tenemos que atender en la universidad es los efectos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los alumnos, cuando acuden a los servicios de atención psicológica, su primer planteamiento es que sienten la carga de las dificultades en el aprendizaje, o sea, sienten que ellos no tienen las habilidades o las capacidades para estar en este nivel educativo. Sin embargo, se van identificando situaciones que les permiten a ellos darse cuenta que hay situaciones del entorno que están afectando este proceso de aprendizaje y pueden entonces de esta manera definir situaciones de afrontamiento. Entonces, si no hacemos todo este proceso de, número uno, identificar si estoy o no estresado, número dos, identificar qué está detonando en mí estas situaciones de estrés, luego identificar cómo se manifiesta en mí este estrés, pues estos tres fases serían fundamentales para que yo pueda estar diseñando o desarrollando las habilidades para enfrentar este estrés y así ir reduciendo los efectos negativos que ha venido teniendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces sí es muy importante que podamos expresar cómo nosotros vivimos estas situaciones estresantes y saber si son, digamos, son aspectos internos o externos, son aspectos que podemos resolver o simplemente son situaciones con las que tenemos que aprender a vivir
porque están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, sí sería muy importante que contáramos con su participación para que pudiéramos conocer las particularidades en que estamos enfrentando nosotros esta situación, que de repente se vuelve, la normalizamos sin ser así, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que ya es momento de pasar a las otras salas. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias a Cristina Hernández Uribe, una profesional de la psicología y de los procesos de psicología que se dan en los medios educativos y universitarios, y por supuesto a nuestros compañeros María Cantorán y Erika Barca. Pues yo soy Lilia Rebeca Rodríguez. Muchas gracias por habernos seguido. Y no se pierdan el resto de las charlas y conversatorios de esta segunda Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental, acompañando el retorno presencial, el retorno a lo presencial, pero con rostro humano. Gracias, hasta luego. Gracias a ti por tu participación tan importante.